Muy bien, el tema de la historia hoy con nosotros y vamos en la lección número 6 de este tema de la historia y tiene que ver con la gratitud del corazón. Este tema es bien importante porque ¿cuántos saben la importancia de la gratitud, de tener esa gratitud por las cosas que pasan en nuestra vida? Y precisamente es lo que sucedió con el pueblo judío en esta lección número 6. Entonces, abra su Biblia, por favor, si la trajo, si no, aquí en la pantalla aparece Números 14, capítulo 14, del versículo 1 al 4. Encontramos este pasaje de cuando el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto y entonces empieza su travesía por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y el título que le he puesto a este mensaje es El agradecimiento es la memoria del corazón. El agradecimiento como memoria del corazón. ¿Cuántos han sufrido por la ingratitud? Bueno, no levante su mano. Yo creo que todos en algún momento u otro nos hemos preguntado por qué, ¿no es cierto? Y el sufrimiento por la ingratitud. El agradecimiento es la memoria del corazón, pero hoy en día las personas han perdido la memoria. Se nos olvidan las cosas, especialmente aquellos que tienen jovencitos, teenagers, ¿no es cierto? Mi papá nunca hizo, mi mamá nunca me hizo, ¿no? Y se concentran en una pequeña falta tal vez, y una vez generalizan y dicen jamás y nunca, y se les olvida, no recuerdan lo que el corazón ha sentido en el pasado. El agradecimiento es la memoria del corazón. Números 14, capítulo 14 del versículo 1 al 4, habla de cuando los israelitas se rebelan contra el Señor. Y voy a leerlo, dice así: entonces toda la congregación judía, todo el pueblo judía, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El pueblo se le había olvidado muchas cosas que habían pasado hacía unos meses atrás, digamos, unas semanas atrás. Recuerda, el pueblo había emprendido la marcha por primera vez. Empezaban a marchar fuera de Egipto, iban hacia la tierra prometida. Se les había olvidado los milagros que habían experimentado, las victorias. ¿Recuerdan las plagas que Dios usó para liberarlos de Egipto? Recuerda que pasaron por el mar como si estuviera seco y fueron al otro lado. Se les había olvidado que Dios aún los continuaba guiando, su presencia estaba con ellos. Pero el pueblo ahora sufría algunas penalidades en el desierto. Por supuesto, habían olvidado la esclavitud en el desierto y volvieron a llorar. Y dice la Biblia ahí más adelante que se quejaron porque querían carne y echaron menos el pescado de Egipto. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero murmuraron contra Moisés porque había conseguido esposa egipcia. Y después murmuraron contra Moisés, y los líderes una y otra vez murmuraban y se quejaban, ¿sí? Con razón o sin razón eran quejambrosos. ¿Han conocido personas así que por todo se quejan? Sí, todo, nada hay, y el closet está lleno de ropa, pero no tengo nada que ponerme. Y hay una docena de pares de zapatos, pero ninguno sirve. Y se quiere más. El Señor nos ha permitido una casa sencilla pero buena. Se nos ha olvidado cómo vivíamos de pronto a nosotros los hispanos allá cuando estábamos en nuestros países. Y ahora estamos acá y, mejor dicho, se nos olvida y nos quejamos una y otra vez. Vivimos en una sociedad quejumbrosa. Yo siempre decía quejambrosa, pero es quejumbrosa. El computador me la corrigió y dijo quejumbrosa. Siempre quejándonos. Los ojos no se cansan de desear, dice la Biblia, ¿no es cierto?
Uno ve algo y se queja y quiere más, y los ojos nunca se cansan de desear, dice Proverbio, y el corazón nunca se satisface. ¿No es cierto? Queremos algo nuevo, algo mejor. Hay por lo menos 4 tipos de personas relacionadas con esto de la gratitud. Y voy a decirle así rápidamente. Primero, hay aquellas personas que piensan que todo es suerte. Luck, good luck. Todo es suerte, ¿no es cierto? Lo que me pasa es suerte, lo que le pasa a usted es suerte. Entonces, si no sucede como ellos piensan que la suerte les debe traer, entonces se vuelven amargados. Y por todo están complaining, como se dice en inglés, y están enojados y son hostiles, y porque tratan de manipular las cosas para que la suerte salga a su favor. Pero cuando no tienen eso, y la suerte, que a propósito la suerte no puede hacer nada, porque la suerte no tiene la capacidad de hacer nada, es solo un concepto vago, abstracto en el espacio, en el área. Pero entonces todo lo atribuyen, y si algo sale bien, entonces se lo atribuyen ¿a quién? A la suerte. Entonces no hay que ser agradecidos con nadie, porque la suerte, algo que es inanimado por allá, quién sabe dónde, en el aire, quién sabe dónde, fue la que les trajo ese bien. Entonces a nadie tiene que agradecerle, fue la suerte. ¿Si han conocido personas así? Otras, segundo tipo de personas, son aquellas fatalistas. Es catalogado como unos errores del pensamiento. Fatalismo es considerado por los psicólogos, psiquiatras y consejeros como uno de los errores en el pensamiento. Thinking errors. El fatalismo. Ellos piensan así, es como una fuerza no sé dónde por allá en el espacio que manipula las circunstancias de la vida y les trae siempre el mal. Entonces, son fatalistas. El destino está en esa fuerza abstracta, no sé dónde, que les trae el mal. Y si les trae algo bien, entonces esa fuerza no tiene nombre, no es nada, entonces a nadie hay que agradecerle. Fatalismo. Si algo sucede bien, entonces bien o mal, bueno, está ahí todo. Es un tipo de pensamiento. En otras palabras, a nadie hay que agradecerle. Pero generalmente está en la tendencia que todo lo ven mal, todo lo ven oscuro. Y el tercer tipo de personas son aquellos que todo lo pueden controlar. Ellos controlan la vida, ellos controlan su futuro, ellos controlan todo lo que sucede. Entonces, si hay alguien a quien agradecerle por alguno bueno, ¿a quién es? Ellos mismos. Porque ellos lo planearon, ellos lo pensaron, ellos se prepararon, ellos organizaron, y ellos son los que traen el bien a su vida. Pensamiento positivo y todo eso así, y entonces a nadie hay que agradecerle. Uniqueness está relacionado con otro error de la mente criminal, le llaman los psicólogos así. Errores en la mente criminal, son únicos. Uniqueness. Ellos son diferentes y mejor que los otros. Ellos esperan siempre que todo les salga bien, y si algo ellos les falta por lograr, otros tienen que suplirlo para ellos. Uniqueness, ese pensamiento que son únicos, tienen que ver con el anterior, con controlar todo. Ellos son únicos y lo que quieren lo logran, y a nadie hay que agradecerle. Pero el Señor nos enseña diferente. Por lo menos dejemos así de ese tres tipos de personas. Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Y Filipenses también dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y en otro pasaje de Filipenses también nos dice que le demos las gracias al Señor, con gratitud con el Señor. Entonces, ¿por qué a Dios le molesta la queja? Pensaba yo como introducción. Varios motivos. ¿Por qué Dios le molesta la queja? Porque al Señor le molesta muchísimo la queja, y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia. Pero en este pasaje típico que nos corresponde hoy, el Señor le molestó mucho la queja. La queja molesta mucho a Dios porque es contagiosa. Dígame si no es cierto. No es sino que uno del grupo se queje, y ¿qué sucede con el resto?
Yo lo vi y lo he visto muchas veces. En los lugares de trabajo, no sea sino que haya uno negativo y un quejambroso. Y si no se para a tiempo, rápido se esparce esa mentira o esa queja por todos. Y a lo último todos resultan enojados con alguien porque alguien lo propuso o alguien eso. La queja es contagiosa, terriblemente. En Números 13:30, 14-4 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, los que subieron a reconocer la tierra prometida, dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros como a parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Y cuando escucharon el pueblo este reporte negativo de un grupo que fue a reconocer la tierra prometida, entonces la congregación toda gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Sí ve cómo se contagió todo el pueblo? No es sino que haya uno negativo y rápido se expande esa negatividad. Por eso Dios desecha y Dios trae castigo cuando hay esa queja y esa murmuración. A Dios le molesta el pecado de la queja, porque la persona concentra toda su energía en su propio ser, en lo que él o ella quiere, sin importarle lo que los otros, de los que están alrededor. A Dios le molesta el pecado de eso, porque es egocentrismo. El egocentrismo es un pecado mortal, porque se pone en la posición de Dios, porque daña las buenas intenciones de Dios para la persona que está con esa actitud y con los que están alrededor. Sí, ese es el problema del pecado de la queja, el egocentrismo, el yo. Está ahí presente. La queja es como una bola de nieve que va creciendo y daña todo alrededor, incluyendo al autor de la queja y aquellos que probablemente él ama más. La queja es terrible, es un mal terrible, y es lo que vemos en este capítulo. Y yo quisiera hablar 3 puntos acerca de la queja que vemos en este pasaje. Número 1, no todo lo que brilla es oro. ¿Así se dice en México? Y en Colombia también, entonces parece que está en todas partes. No todo lo que brilla es oro. Segundo, voy a compartir también y voy a nombrarlos y después regreso al primero. Quien no agradece, no merece. Tiene mucha razón estos proverbios comunes, ¿no? Y tercero, el que es agradecido se gana lo que está escondido. ¿Cuántos dicen amén? 3 cosas que yo veo en este pasaje del pueblo de Israel. Número 1, no todo lo que brilla es oro. En Números 11, 4-6 dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? El pueblo dice que, primero hablemos un poquito, dice hubo gente extranjera que se mezcló con ellos. Y esos extranjeros no conocían lo que Dios había hecho con el pueblo y tenían otro pensamiento. Cuando hay una mezcla con lo que Dios dice, las cosas no funcionan bien. Por eso Dios les había dicho que deberían ser apartados, seleccionados aparte. Pero gente se había mezclado con ellos de otros pueblos. Y esa mezcla produjo problemas. No conocían a Dios, tenían otros dioses, tenían otra cultura, otra forma de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué ser agradecidos, no? Con un Dios que no conocían.
Dice que se mezclaron ahí y recordaron la carne que comían. Y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los pueros, dice ahí, de la cebolla y de los ajos que comíamos en Egipto. ¿Se imagina? ¿Cuál era el Dios de ellos? El vientre, los sentidos. Sí, seleccionaron lo que ellos, el pescado de Egipto. Cuidado con los sentidos, te pueden engañar. No todo lo que brilla es oro. Cuidado con los sentidos, te pueden engañar. ¿Y dónde queda? ¿Y dónde queda entonces lo espiritual? Lo que no vemos. Lo que es abstracto en cierta manera ahora, que es parte de las cosas de Dios. ¿Dónde queda la fe, la esperanza, el amor? Cosas que no vemos, ¿no es cierto? Y que no comemos y no sentimos en el estómago tan rico, pero que es muy importante en la vida, como las cosas espirituales. Una vez me acuerdo yo tanto, y cada vez que pienso en La Paz, recuerdo a esta señora que iba yo en un avión viajando, y la señora muy elegante al lado enseguida llorando y llorando y llorando, hasta que le pregunté: ¿qué pasa? Cuénteme. Y me contó cómo su hijo se acababa de matar en una motocicleta. Y dice una frase que nunca se me olvida: yo daría todo mi riquezas, porque era una persona de mucho dinero, mi influencia, todo lo que tengo para que mi hijo estuviera vivo y no haberle comprado esa moto. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros así? Hay cosas, ¿cuánto diéramos por la paz? Muchas personas dicen: si tuviera una casa más grande, tuviera paz. Tiene la casa y es una guerra total. Si tuviera una nueva esposa, otro esposo, o si tuviera esto, si tuviera aquello, y pensamos y nos centramos en las cosas materiales. Pero ¿qué de la paz? ¿Qué del amor? ¿Qué de la tranquilidad? ¿Qué del gozo? Esta mañana cuando nos levantamos, no sé si usted experimentó lo mismo que yo, me senté allá en el patio de la casa y veía los pajaritos y el fresco, porque creo que lloviznó un poco, y la frescura del día y el aire, y yo decía: Señor, esto no tiene valor. ¿Cuánto valor le ponemos a las cosas del alma, del espíritu? Pero ellos se acordaron solo del estómago, del ajo que comían allá, o de las verduras que comían, de las cosas. No todo lo que brilla es oro. Cuidado con tus sentidos. Cuidado, porque hay un lugar especial del Señor. ¿Qué pensar? El pescado de Egipto en lugar de la libertad de poder escoger las cosas para su futuro. Escogieron el camino de la queja en lugar de la visión de un futuro mejor. Cosas que no vemos, pero que vienen. La visión, la misión, el propósito de la vida, las cosas que podemos lograr. Escogieron un camino fácil en lugar de la posibilidad de trabajar para mejorar la vida para las próximas generaciones. Y sí, a veces nos toca trabajar duro. Y nosotros, los inmigrantes latinos en Estados Unidos, sabemos qué es eso. De trabajar duro pensando en que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones tengan un buen o un mejor estudio que nosotros, o una mejor vida que nosotros. Ahora, eso lo determinan ellos, por supuesto, y el Señor y su fe en el Señor. Pero dígame si eso no es algo que nos inspira a nosotros a trabajar duro, a esforzarnos. Es lo que hace el pueblo latino o inmigrante en este país. Pero ellos querían el camino fácil, escogieron el camino de la insatisfacción por los esfuerzos, en lugar de los esfuerzos de la satisfacción de tener el gozo del Señor. Las mezclas desviaron la ruta. ¿Sí? La mezcla con el pensamiento contrario, el pensamiento de otras personas, desviaron la ruta. La ingratitud o la ingratitud. Nosotros tenemos dos opciones, dos rutas: la gratitud o la ingratitud, la ruta de la satisfacción o la insatisfacción. La de aceptación del plan del Señor o del rechazo del plan del Señor. No todo lo que brilla es oro. Cuidado cuando nos mezclamos. Escoger el mal te guiará a lo que brilla tal vez. Escogieron acordarse y olvidarse. ¿Sabe que eso se llama una mente selectiva y tiene un nombre psicológico? En las áreas que son las distorsiones cognitivas, donde se distorsionan el área del pensamiento. ¿Sabe cómo se llama? Se llama filtración. Es una distorsión cognitiva. Filtración. Se filtra lo que sucede y se deja solo las cosas malas. Aunque la mayoría sean buenas, se filtra y se deja solo lo malo.
Eso fue lo que sucedió con ellos. Escogieron acordarse de lo bueno, pero se olvidaron de todo lo malo que sintieron y vivieron mientras eran esclavos. No sé si le podemos subir un poquito al aire, Carlos. ¿No tiene el celular? No. La próxima vez acuérdese de decirle a Enrique que te deje toda la información para poderlo manejar desde sí. Yo veo algunos que están un poquito y interfiere con la presentación del mensaje. Entonces, ok, gracias. Es ok. No, es ok. Thank you, Mike. No, ahora no lo apagues, ¿no? No, déjalo un poquitico más arriba, gracias. Disculpen que tenga que hacer eso, pero pero a ver si la próxima vez lo hacen desde allá. Hay un programa que se puede hacer y lo tienen ahí. Gracias. Entonces, escogieron acordarse y olvidarse de las cosas que el Señor había hecho. Escogieron agradar al yo en lugar de rechazar al Señor. Escogieron la mezcla, te desviará de la ruta y verás gigantes. Más adelante ellos dicen que se veían como langostas comparado a aquellos gigantes que tenían que ir a conquistar la tierra. Sí, entonces cuando tenemos esa percepción de la vida tan distorsionada de la realidad, porque la realidad son las cosas espirituales también. Entonces vemos a personas como gigantes, a los obstáculos como aquellos gigantes inconquistables. La rebeldía siempre escogerá mal. Si Dios te dice eso no es oro, ¿qué significa? Que no es oro, ¿no es cierto? Y el Señor nos ha dicho por su palabra qué es lo que realmente es oro, qué es lo que vale la pena. Entonces ellos fueron rebeldes. Números 14:9 dice así: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Sí, la rebeldía no permite que experimentemos el oro que el Señor tiene para nuestras vidas, es lo que quiere decir. Sí, es tan importante reconocer que en el Señor encontramos la verdadera satisfacción, en el Señor encontramos aquellas cosas espirituales que tienen mucho valor, pero ellos pensaron fue en el estómago, ¿no es cierto? En la comida, en el pescado, y yo creo que no era un pescado ni tan bueno porque eran esclavos. Por ahí yo leí hace un tiempo de cómo eran tratados, eran terribles. Cómo eran asesinados, cómo los egipcios los golpeaban y los tiraban y los ahogaban, y cómo los egipcios, hay algunas posibilidades o alguna interpretación que dice que probablemente ellos fueron los que construyeron las pirámides de Egipto. Fueron los esclavos utilizados para cargar esas piedras pesadas, que también descalzos les tocaba hacer el barro con que se hacían los bricks con que construyeron a Egipto. Y ahí se pelaban los pies y ahí morían, y se les olvidó todo el dolor y la angustia por un pescado, tal vez un pedazo de carne, pero se les olvidó las bendiciones del Señor, el amor del Señor, el propósito de Dios para su vida, y fueron rebeldes, porque a eso es que lleva la ingratitud. En última es una rebeldía del corazón, donde dice Dios, no me interesa lo que tú es, no entiendo, tú no eres sabio, tú no eres inteligente, tú no tienes la capacidad, y se vuelve una persona rebelde. Proverbios 17:11 dice: el rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero será enviado contra él. El rebelde, el ingrato. A veces nos preguntamos, ay, es que esta persona tan dura que es conmigo, ¿no es cierto? Un jefe bien, y no nos damos cuenta que es que somos rebeldes, y ahí ha sido un enviado, un mensajero cruel para cambiar esa situación. Como conclusión de este punto, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos. Ellos habían salido de Egipto, pero aún estaba ahí. Con los lamentos, quejas e incredulidad, los hebreos fueron alumnos lentos de aprendizaje. Supuestamente ellos iban a llegar rápido a la tierra prometida, pero por la rebeldía y la ingratitud, ¿cuánto se demoraron? 40 años. Mucho tiempo. Sí, a veces nosotros decimos, oiga, pero tantos años en las mismas, ¿cómo está tu corazón? Yo creo que hay que pensar. Hay personas que rápido como que salen
como dijéramos, del pantano de las situaciones de la vida, digámosle así, del pantano de esas cosas, esas peleas, esas luchas, todas esas cosas que nos rodean a veces. Y hay personas que salen rápido y hay otras que están ahí por años y años y años y nunca avanzan. ¿No será este el problema? La ingratitud, la rebeldía, la murmuración, la negatividad, la inconstancia, todas aquellas cosas. Pero es lo que el Señor les habla al pueblo. Levíticos 26, 3 a 6 dice así. Y el Señor ya les había dicho, Levíticos 26, 3 a 6. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará sus frutos. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguro en vuestras tierras y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. ¿No será que eso es lo que nos falta? Ser agradecidos con el Señor y darle gracias cada mañana, Señor, por el momento que estoy. No decirle, Señor, ¿por qué me envías esto? ¿Por qué esto, Señor? Sino ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Qué necesito cambiar en mi corazón? Segundo punto, quien no agradece, no merece. Parece ser un principio de la Biblia. Uno habla tanto del amor y del amor, no se preocupe, todo va a salir bien. Y mucha gente anda engañado en las iglesias hoy en día. No se preocupe, todo está bien. Y son esos falsos profetas que la Biblia dice que van a tener un juicio y van a terminar en el mismo infierno, y son profetas falsos que se levantan. No se preocupen, ni tienen a las personas dormidas, no va a haber consecuencias, haga lo que quiera y pídele a Dios y Dios le va a dar. Mentiras, esa no es el mensaje que encontramos en la Biblia, porque el Señor los castigó, y ahí usted puede leer nuevamente cómo el Señor los castigó por su situación de incredulidad, de duda, y todo lo que son las murmuraciones y otras cosas. Números 11, 1 a 2 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Sí, el Señor envió, está bien, el Señor envió, ok. El Señor envió la ira, y dice que el fuego los consumió a un grupo de personas. El fuego lo consumió, y entonces llegó ahí en ese momento, ¿sí? La reprensión de Dios no tendrá por inocente al malvado. Números 14, 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Sí, hubo una consecuencia. Siempre va a haber consecuencia por la ingratitud, por la murmuración, por la necedad, por la rebeldía del corazón del pueblo. Ten bien en cuenta eso. Uno lo ve en la vida. Jehová envía, en otra ocasión cuando pidieron carne, dice que el Señor envió codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Se imagina? Yo no podía imaginar ese escenario. Ellos querían carne, recordaron la carne de Egipto. Entonces el Señor dice: yo les voy a enviar carne. Moisés dice: pero ¿cómo, Señor? Tanta gente. Señor dice: yo lo puedo hacer, y el Señor envió codornices.
Y vinieron las codornices, y eran tantas las codornices que ellos recogieron codornices. Era carne, ¿no es cierto? Y la prepararon y comieron hasta que se saciaron y de un momento a otro esa carne, sucedió algo con la carne y se intoxicaron de tanto comer carne. ¿Sí? Hubo consecuencias. ¿Sí? Entendamos que es así. Sí, Dios es amor, Dios ama, Dios restaura, pero habrá consecuencias cuando hay la murmuración, cuando hay la ingratitud. Es algo que a Dios no le gusta. Muchas cosas, por supuesto, pero este está en la lista de las prioridades que el Señor no quiere que tengamos nosotros en la vida. 5 cosas que corrompen el nacimiento de tu más íntimo deseo de gratitud en tu corazón. 5 cosas que yo quisiera compartir, de cosas que impiden que la gratitud surja en tu corazón y en mi corazón, porque sea como sea, todos tenemos esa bondad en el corazón. Tú has sido creado a la imagen del Señor y ahí está. Número 1, lo primero que daña nuestra gratitud a la vida, al Señor, a las cosas que tenemos es la duda. Dudamos acerca de Dios. Dudamos de la existencia de Dios. Ahora, usted no lo dice, pero allá en el fondo, cuando está allá en la casa, ¿será cierto? Dudamos del carácter de Dios. ¿Será que Dios sí podrá hacerlo? ¿Será que Dios sí tiene ese poder? Dudamos de su poder y de su carácter y la fe se nos acaba. ¿No es cierto? La duda, la falta de fe. Tenemos que nosotros recordar constantemente. Por eso es bueno venir a la iglesia y recibir de la palabra del Señor. Por eso es bueno llenarnos de la inspiración de la palabra de Dios. Por eso es bueno a veces levantar nuestros ojos al cielo y, como dice el salmista, cuando veo los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de honra y de gloria. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, no es sino mirar al cielo y mirar la naturaleza y decir, hay un creador y sustentador y legislador de este universo, de esta tierra. Ayer se cumplieron 50 años del hombre ir a la luna, ¿no es cierto? ¿Fue ayer o hoy? Ayer, la semana pasada, esta es ayer. 50 años de ir a la luna, fue el más logro. La luna es un puntico en el universo allá, ¿no es cierto? Pequeñito. Qué tan grande es el universo, qué tan maravilloso. Dios lo creó, ¿por qué dudar? Pero la duda daña la gratitud. Filipenses 4:4-7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Podemos nosotros orar al Señor y no dudar? Segundo, a otra cosa que daña o corrompe la gratitud en nuestra vida es el egocentrismo, el yo, el ego, el centro, porque quitamos a Dios del centro de la vida y nos ponemos nosotros. Es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo, es lo que yo veo, es lo que yo observo. Yo el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Ese egoísmo daña la gratitud, porque nunca el ojo dejará de desear lo que ve, es natural. Y el corazón de llenarse más y más y más de ello. Mientras no veamos el egocentrismo como un pecado mortal, no seremos libres de él. El egocentrismo es grave, gravísimo. Es el error más grave, es el pecado que es la madre de todos los otros pecados, llamémosle así. Es como un iceberg. El iceberg que está allá en el Atlántico, cerca donde está todos los grandes témpanos de hielo, solo vemos la puntica, ¿no es cierto? Y lo podemos manipular y podemos que la gente no vea la montaña de egocentrismo que hay adentro. Así es el egocentrismo, y el egocentrismo daña la gratitud. Hasta que no veamos el egocentrismo como mortal, como dañino, no podremos avanzar en la vida cristiana. No podrás ser feliz, porque el mundo
no se revuelve o gira alrededor tuyo. ¿No recuerdas cuando éramos más jóvenes? Y éramos más jóvenes y de pronto por algún motivo nos caíamos o nos deslizábamos. Uy, nos levantábamos con esa pena gigante y parecía que el mundo nos estaba mirando. Y nadie nos estaba mirando, solo nosotros pensábamos. Nos pensábamos que el mundo va a hablar de nuestra caída. Sí, hasta que no veamos y daña. La tercera cosa que afecta nuestra gratitud es el amor por las cosas del mundo. El amor por las cosas tan pasajeras de este mundo. El amor por las cosas que son tan temporales. El amor por aquellas cosas que nosotros vemos, popularidad, prestigio, personas, lugares, posesiones, anhelos, búsquedas. La pursuits in life, ¿no es cierto? Cuando buscamos esta carrera profesional y es que sin ella me muero y es que doy mi vida y es que nada sirve, nada vale si no es esto o aquello. Cosas tan temporales en este mundo. El amor por las cosas del mundo dañan la gratitud en el corazón. Filipenses 4, 11, 12. No lo digo porque tenga escasez, dijo Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Contentamiento, ¿no es cierto? Gracias, Señor, porque hoy solo pudimos comer arroz y frijoles y son los mejores hechos aquí en Texas, en San Antonio. Y las tortillas ricas. Y si solo hay tortillas, le pongo un poquito de queso y queda convertida en una quesadilla. Gracias, Señor. Tan ricas que son las quesadillas, ¿no es cierto? A mí no sé, pero me gusta mucho. De toda la comida mexicana, la que más me gustan son las quesadillas. Bueno, muchas otras cosas también, pero si solo hay quesadillas, Señor, gracias. Contentamiento. Otro día va a haber para la carne. Otro día va a haber para salir a comer. Otro día va a haber para comprar cosas. Ahorita se nos aproxima el Black Friday. Ya mi esposa me dijo que ahora es que July Black Friday. Ya nos están metiendo en la cabeza que July, right? Ya lo mencionaron, July Black Friday. ¿July? Luego no es por allá más adelante, en noviembre, algo así. Sí. Y queremos más y más, insatisfechos, pero el Señor nos ha enseñado otro modelo, el cual yo sé tú tienes en tu corazón, y por eso somos agradecidos y por eso amamos al Señor. Cuarta cosa que afecta la gratitud es un espíritu crítico, la crítica. Una y otra vez las cosas, nuevamente seleccionamos esas cosas pequeñitas, ¿no? Las manchitas pequeñitas en la vida de otro, pero no vemos la viga que está en nuestro corazón, ¿no es cierto? Uy, yo lo veo todos los días. No entre ustedes, ¿no? Porque con ustedes no nos vemos todos los días, pero sí, apuntamos a las cositas pequeñitas de los demás y esto y aquello, pero no ve la viga grandísima del corazón. Decimos mucho cuánto sufrimos a manos de los otros, pero nunca consideramos cuánto otros sufren a mano de nosotros. Nunca pensamos en eso. Sí, el espíritu crítico daña la gratitud, daña ese amor por las cosas que el Señor nos ha dado y seguir caminando, el contentamiento. Y número quinto, la impaciencia también daña la gratitud. Somos impacientes, todo lo queremos ya, ¿no es cierto? Porque estamos en esa cultura, ese es nuestro modelo cultural en este país. Todo es rápido, todo es a toda velocidad. Todo hay que hacerlo ayer, porque tenemos otro proyecto para mañana y para hoy. Y no hemos terminado y ya estamos pensando en el siguiente, ¿no es cierto? Me hizo reír Melissa, mi hija, porque ayer ella manejó un carro y es un carro más nuevo, ¿no? De los viejitos que nosotros manejamos. Entonces iba manejando el carro, tiene licencia y puede manejar y todo, iba manejando y le dijo, algún día voy a salir de esta crisis financiera.
Algo así dijo Melissa, 18, 19 añitos, todavía está estudiando y todo, pero algún día voy a salir de esta crisis financiera y voy a tener un carro como este, más nuevo, muchísimo mejor. Claro, sí, por ahí está, ¿no es cierto? Somos impacientes, ella ya quiere tener lo que tiene que esperar. Le dije, baby, hay que estudiar mucho, prepararse y después empezar a trabajar, a ahorrar, y ahí sí puede tener, ¿no es cierto?, un buen carro. Pero somos impacientes, nosotros lo queremos todo ya, pero ¿qué tal si tenemos paciencia en el Señor? La importancia del proceso. ¿Cuántos saben la importancia del proceso? El proceso es fundamental, es importante. El paso número 1, número 2, seguir avanzando. Y es lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo en ese momento. Y ellos estaban pasando por el proceso. El Señor estaba cambiando su corazón. El Señor estaba moldeando los deseos de su vida. El Señor estaba haciendo ese proceso. Y es por lo que nosotros hemos estado pasando y estaremos pasando. Pero cuando no entendemos la importancia del proceso, somos impacientes y entonces rápido queremos lograr las cosas y no le damos tiempo al tiempo. Tiempo para que el corazón se prepare. Tiempo para ver las cosas desde la perspectiva bíblica, por ejemplo. Tiempo para madurar en el manejo de las finanzas. Tiempo para avanzar. Yo creo que una de las cosas de nosotros, yo quisiera ver este lugar lleno. Pero número 1, depende del Señor. Y yo confío en el Señor. Y número 2, el proceso. ¿Será que estamos preparados nosotros para recibir? Yo veo que ya hemos avanzado bastante. Cuando empezamos éramos poquitos. Yo me acuerdo la primera vez era yo, Adriana y Cristian allá y estaba un joven tocando la guitarra, éramos 3. Cuando empezamos en un saloncito pequeñito, oscuro, y ya vamos avanzando y a veces se avanza y todo, pero es el proceso, y el proceso en el corazón de la iglesia, que son ustedes. Son ustedes. Y hasta que usted no avance, la iglesia no va a avanzar. No yo. Yo sé, Señor, gracias, yo quiero y todo, y podemos, yo sé, y tenemos la capacidad y todo, pero es ustedes, la iglesia, las familias, las columnas de la iglesia, sí, el proceso en el corazón, las personas que están fervientes en la obra del Señor y en este lugar que el Señor los ha traído. Esta mañana hablaba con uno de los pastores de la iglesia de Crossroads, aquí en inglés, y yo le decía, una de las cosas que me admiran son las personas adultas de la iglesia, de allí que la mayoría son adultos. Y ellos llegan aquí a las 8 de la mañana para el primer servicio, haga frío o haga calor, esté lloviendo o esté seco, esté en festividades el lunes o no, aquí llegan y usted siempre va a ver, y la gran mayoría, el porcentaje mayor, yo diría 90% son personas adultas, pero adultas, retirados y todo, pero es tan emocionante verlos, personas llegando a la iglesia, a su iglesia, aquí a la iglesia. Para estar temprano, tarde. Y yo los veo a ustedes también, por eso ustedes están aquí. Y yo los veo a ustedes. Y yo decía, Señor, es así. Eso se llama proceso. Proceso es cuando el Señor va formando ese deseo de apoyar la iglesia local, de tener ese proyecto en la vida espiritual, de avanzar. Y no nos vamos a saltar pasos, porque Dios no se salta pasos, sino que Dios nos lleva poco a poco, a medida que vamos avanzando, ¿sí? Y hay que tener paciencia, y hay que labrar, y hay que seguir trabajando para la gloria del Señor, porque es la obra del Señor. Qué bueno. Y ser agradecidos. Señor, yo ahorita cuando cantábamos gratitud, el canto que cantó Fabián, dijo, gracias Señor, gracias. ¿Sabe qué? Yo le di gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y como más o menos les sé los nombres a todos, Señor, gracias por esta persona, gracias por esto. Y empecé, y mientras cantábamos, y después cuando no, me acordaba de su rostro, Señor, gracias por esta persona, si no me acordaba el nombre o algo así. Pero le di gracias por cada uno y dije, Señor, gracias. Gracias porque son hermosos y vienen y podemos tener servicio porque están acá. Y entonces, en gratitud, el próximo domingo vamos a llegar antes de las 12:30. ¿Cuántos dicen amén? Antes de las 12:30 para empezar la alabanza en una forma especial. Eso es parte como uno dice, Señor, gracias. Ahora apliquemos la palabra, llegar a las 12:30. Es bueno, a mí me gusta el horario porque uno puede desayunar y tener algo especial en la mañana. Pero si llegamos a esa hora, entonces usted contribuye a
a lo positivo que el Señor está desarrollando en nuestras vidas. Es importante, ahí es cuando se demuestra, sí, es cuando empieza, cuando se dice como la rueda del carro toca la... En inglés suena mejor, ¿no es cierto? Sí, pero ahí es donde podemos mirar y llegar con ese deseo de agradar al Señor y cantar juntos al Señor e invitar a otros en gratitud al Señor. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a estar, yo voy a estar aquí, Señor, hasta que tú vengas, tal vez el Señor. Y mi deseo, yo ya les dije esto, aquí así seamos poquitos o muchos, bueno, amén, gloria al Señor, porque mi deseo está agradar al Señor y yo doy tanta gratitud al Señor. A veces yo pienso, Señor, cuando estaba en esta otra iglesia grande que había y que podía ir a trabajar, una de las iglesias grandes aquí de la ciudad que a veces necesitan pastor en español, y yo puedo presentar y todo, estuve un tiempo en una, pero cuando yo digo, Señor, no seguí en esta iglesia grande, con muchos recursos y todo esto, pero me vine aquí a empezar en la iglesia español y todo, pero cuando digo, Señor, gracias porque así es como conocí por ejemplo, ustedes. No los hubiera conocido si me hubiera quedado en el otro sector. Y me dijeron, le aumentamos el sueldo y todo está bien. Yo fui el que dije, no, gracias, el Señor me lleva a otro sitio. Pero dije, Señor, gracias, porque si no, no hubiera conocido. Entonces yo empiezo a nombrarlos a ustedes, a cada uno de ustedes. El Señor no los hubiera conocido porque estaría en otro lugar, pero gracias, Señor, qué hermoso. Y yo sé que en el futuro van a haber otros en otro sector donde vamos a decirle, Señor, gracias, porque ahí estamos. Entonces no se trata de la cantidad, se trata de la madurez y del proceso en el que el Señor nos está llevando de triunfo en triunfo. Muy bien, gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por lo que el Señor les da, por lo que el Señor tiene? Y salgamos así gozosos en el Señor y contentos en el Señor. Vamos a orar y cantamos un coro de alegría, de gozo al Señor. Y vamos a decirle, Señor, gracias, gracias porque tú eres hermoso y victorioso y amoroso. A ver, mientras nos alistamos para cantar este coro de gratitud al Señor, piense en una cosa que usted está agradecido. Y no diga cosas tan grandes y generales como estoy agradecido por la vida, no, algo específico, algo como concreto, no específico, estoy agradecido por esto, por algo. Trate de pensar en algo más concreto, no así algo tan general como por la vida, o aunque estamos agradecidos por la vida, o porque puedo respirar hoy, aunque sí estamos agradecidos, pero algo más concreto, algo más específico. A ver, piense por un momentico y mientras los jóvenes se preparan para cantar al Señor, y le va a decir a alguien por qué está agradecido. A ver, escoja a la persona que está ahí a su lado y dile por qué está agradecido o agradecida con el Señor o con la vida o con ella misma. Dígale, estoy agradecido porque tú eres esto, tú eres alguien que le diga, Carlos, dígale a mi hermana ya por qué está agradecido. Pero no quiero ver solo allá, Carlito. Eso con Mike. Y ustedes también, Rosa, dile a David y David, ¿por qué están agradecidos? Por su familia. Bueno, ¿y tú? Dile a él. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor gracias y vamos a cantar este coro al Señor. ¿Están agradecidos con el Señor? Amén. Saliendo victoriosos en el Señor y gozosos en el Señor. Yo estoy agradecido porque el Señor me dio una esposa que me apoya en el ministerio. Yeah.